A ver, pues hay que ver el de Art Attack. Art Attack es un programa de Disney. Uf. ¿Sí lo quieren ver o no? O el miércoles. Perdón, la silla les dio la espalda. Sorry. Donde te enseñan a hacer todo tipo de manualidades, pero este programa ha tenido muchos secretos, muchos más de los que ya conoces a día de hoy, desde secretos que muchos A ver. Mensaje subliminal en el cabezón. Forzosamente tengo que empezar por este punto, no porque sea algo leve o sin importancia, sino porque creo que esto es un caso ya muy hablado y conocido. Me refiero al mensaje subliminal en el cabello del cabezón. Para el que no lo sepa, el cabezón era el personaje el cual estás viendo en pantalla. Él aparecía en varias ocasiones en todos los episodios Ya sé de qué va a hablar, que en su cabeza decía sex, ¿no? Algo así. Mira, aquí está, SEX. Pero según yo esa imagen era falsa. Según yo era falsa esa imagen. de las primeras temporadas, independientemente del Art Attack que miraras, si el de Latinoamérica, el de España, el de Inglaterra, etc. Me puede callar la boca si pone un video. Pero yo solo he visto esa imagen. Si pone un video del vato hablando, diré, ah, no, sí le creo. Pero yo nunca vi ningún video con que dijera esto. En todas las versiones aparecía este personaje del cabezón. Lo raro fue cuando alguien se dio cuenta de que en su cabello decía la palabra sex. Obvio, tienes que ser muy observador para darte cuenta de esto, pero una vez que ya lo distingues, es casi imposible que dejes de ver esa palabra. Y si bien nunca nadie del elenco oficial o de Disney salió a decir si esto fue hecho a propósito o fue una simple casualidad, sí causó bastante polémica. Sobre todo porque estamos hablando de que este programa, repito, era de Disney y ellos en ese entonces ya tenían una muy mala Ah, miren, les dije, si no pone video, para mí es fake. Del Rey León sí existe video. Pero de Art Attack yo nunca vi un video donde al vato se le ve aquí sex. Yo nunca vi ningún video. reputación justamente por meter este tipo de mensajes subliminales en sus películas. Nah, es falso, es falso. Las manos falsas. Hablando de cosas falsas, las manos falsas. Algunas de las cosas que mencionaré en este iceberg las he conocido gracias a que hace unos días Jordi Cruz, el protagonista de Art Attack España, fue a un programa eso en el sí que es reveló cierto. varias de las cosas que ocurrían en Art Attack. De hecho, él fue compañero de Rui Torres. Como todos sabemos, Rui Torres grabó la De versión hecho, en esa entrevista, ese güey habla de Rui Torres. para México, Hola, aunque Proas poco Pro. más adelante hablaremos de él. El caso es que Jordi Cruz en su última entrevista reveló que las manos que hacían las manualidades en la mayoría de los casos no eran de ellos. Es decir, cuando la cámara mostraba cómo se hacía no una me digas manualidad y solo se eso. veían las manos del presentador, esas manos no eran ni de Rui Torres ni de Jordi Cruz. No, mi infancia. Entonces ellos nomás estaban ahí para dar la cara, bro. Yo pensé que ellos las hacían. Yo sí pensé que eran sus manos, güey. Yo dije, sí es. No, entonces sí necesita ser un experto para ser un gran artista. Ellos no eran expertos y por eso no lo hacían. ¡Maldito Disney! ¡Me trolearon! Exacto, me trolearon. De las diferentes versiones de Art Attack. Esas manos eran de otra persona y eran pregrabadas. Esas grabaciones se reciclaban en todas las versiones de Art Attack. Esto con el fin de ahorrar tiempo de grabación. Mis manos son reales, claro que sí. Era grabar las manos y a mí se me daba bien. Al final en la televisión el tiempo es oro y dijeron, vamos a ver, o sea, ¿y si grabamos las manos para todos y terminamos antes? Al final era una mezcla, pero pasa que, claro, la televisión es así. Entonces las mismas manos que aparecían en Art Attack de Estados Unidos eran las mismas manos que aparecían en Art Attack de Latinoamérica. Niños Art Attack. Cabrón, ¿qué es eso? En las primeras versiones de Art Attack, Disney tenía contemplado que hubiera una sección donde aparecían niños mostrando sus manualidades. La producción de Art Attack iría a algunas escuelas de la zona y haría algunas grabaciones ahí. ¿Ya los quitaron o ya no estaban? España fue una de las primeras versiones que se grabó mucho antes que Art Attack México e incluso antes que otros Art Attacks de Europa. En el Art Attack de España sí alcanzó a aparecer esta sección donde salían niños mostrando las manualidades. Pues aquí en México también, ¿no? ¿O no? En México no me acuerdo.
telas y hemos hecho el cuerpo con tela. Hola, me llamo Guillermo. He hecho esta bruja para donarme... Creo que no, en México no lo pasaban. Arcilla y pinturas de agua. Esta sección duró muy poco, ya que al poco tiempo se hizo una versión de Art Attack en Francia, y en ese país las leyes protegían demasiado la identidad de los niños, o en otras palabras, estaba prohibido grabarlos. Al final, en Dice lugar que yo de recuerde, solo no, Francia en se México quitara también. esta sección No, de en los México no. niños, por algún motivo la producción de Art Attack Sí, yo decidió tampoco me quitar acuerdo la haberlo visto en sección de México. todas las versiones de Art Attack, así que cuando se grabó la versión de México, esa sección ¿Sí de ven? los niños No mostrando sus estaba. manualidades ya estaba más que prohibida, y Sí, por sí, sí. eso nunca la vimos. Salida del cabezón. No, sacaron El al personaje del cabezón. cabezón fue Yo no me retirado acuerdo. después de unas cuantas Ah, verdad. Luego pusieron esta mendiga palma. Ya no me gustaba. Me gustaba más el cabezón. temporadas de Eso sonó mal. Art Attack y fue Pero reemplazado ustedes me por entienden. esta palmera que estás viendo en pantalla. Hay muchos rumores y teorías del motivo por el cual retiraron a este personaje de la serie. Sí, Algunos sí, sí. dicen que por la polémica de la palabra subliminal en su cabello. Otros dicen que porque muchos padres de familia se quejaban de que el personaje tenía una actitud demasiado afeminada. Recordemos que eran otros tiempos. Otros más dicen que simplemente querían hacer un cambio. Y bueno, la respuesta nunca se supo, aunque yo en lo personal sí pienso que tuvo mucho que ver que Disney quería evitar cualquier tipo de polémica. Grabaciones Reino Unido. Mucha gente tiene la idea de que Art Attack versión Latinoamérica, es decir, versión donde aparecía Rui Torres, fue grabada en México o en algún país de Ah, Latinoamérica. no fue grabada en Todas México. esas primeras versiones, tanto la de Latinoamérica como la de España, como la de Francia, etc., todas fueron grabadas en Reino Unido. Sonidos para rellenar. ¿Qué? Pues ni que fuera Naruto. Un dato bastante peculiar es que el personaje del cabezón había momentos en donde él hacía sonidos muy raros, sonidos de más o simplemente movía Sí, la boca cierto. sin que dijera nada. Oye, sí es cierto. Ahora que me acuerdo. Cuando yo veía Art Attack, el cabezón se quedaba a veces sin decir nada. Así nada más lo pasaban escenas y el vato no decía nada. Y yo decía, aquí están. Y sí, sí, cierto, se hacía como sonidos raros. Ahora, sí, cierto, me acaba de desbloquear una memoria. Eso es cierto. Jordi Cruz, el presentador de Art Attack España, mencionó que esto ocurría porque los actores de doblaje de cada versión de Art Attack se les dificultaba demasiado que el doblaje cuadrara con la forma en la que Tiene el cabezón sentido. movía la boca. Sí, tiene Incluso sentido. había partes donde ya no sabían qué decir y simplemente exageraban los sonidos del personaje para Sí. que se notara lo menos posible que el cabezón estaba ahí Ya. balbuceando Tiene simplemente. sentido. ¡Qué bueno! ¡No! Hola, soy yo, el cabezón. Para ser un murciélago con alas, tienes Sí, ¿ves? Sí, esa risa del principio, o sea, sí la que exageraban. hacer lo siguiente. Busca un Ayuda a Neil. Quizás muchos de ustedes recuerden a Neil, o como lo conocieran en la versión de España, el Manitas, aunque yo simplemente le diré Neil, ya que así era llamado en la versión de la Ese era el vato que hacía las cosas con sal, ¿no? O con lo que se encontrara, hacía cosas bien chingonas. América. Neil era una persona que se ponía a hacer dibujos en una escala muy grande, totalmente épicos, ya fuera utilizando ropa, utilizando sal, detergente o cualquier cosa que se encontrara. Aquí en México no me Él acuerdo cómo hacía se un llamaba. dibujo en el piso y había una toma aérea la cual nos iba mostrando su creación. Total que da la casualidad de que Neil no era un simple actor contratado para este programa, sino que era nada más y nada menos que el mismísimo creador. Por cierto, ¿en era serio? el presentador de la versión original de Art Attack. Yo no Su sabía nombre eso. completo es Neil Buchanan. Y por cierto, Mira algo que se nomás. acaba de revelar es que por más que en el programa se veía como que él solo en su sección estaba haciendo todo aquel épico dibujo sin ayuda, lo que no sabíamos es que sí recibía mucha ayuda por parte de la ¡No! producción. Obvio, eso nosotros no lo ¡No, mi infancia! ¿Por qué veo icebergs si solo destruyes mi infancia? Yo pensé que lo hacía él solo y yo quería hacer lo mismo. Pero ahora veo que recibía ayuda. veíamos, ya saben, la magia de la televisión. Chale. Manitas, si un día yo contase cómo los manitas hacían los dibujos a lo grande, lo de mis manos se quedaría en anécdota. Pero no lo voy a contar, porque es como lo de los Reyes Magos, hay cosas que no se deben contar. ¿Pero qué creéis? ¿Que estaba el tío solo ahí tirando las cosas ahí al tontón? Ayuda de arriba tenía que tener. Hombre, Eso lo sabemos todos. bajaba Dios. Audio inaudible.
Quiero hacer eso que hace Neil con waifus. Existe ¿Qué? un audio bastante ¡Aladín! ¿A qué te refieres? peculiar de una escena de Art Attack Latinoamérica en donde muchos aseguran que escuchan claramente que el cabezón dice una mala palabra. Se los pondré a continuación. A ver. Punto garabato, raya y raya. ¿Puto garabato dijo? Ok. Punto garabato, raya y raya. Punto garabato, Sí parece que dice puto Y si garabato. bien todos estamos de acuerdo en que él lo que quiso decir es punto, pues el doblaje quizás no se hizo del todo bien, así que este fue Puto el garabato. efecto auditivo Raya que y se raya. generó. Primer cabezón. ¿Cuál? Quizás no muchos lo saben, pero antes de que Disney comprara los derechos, por así decirlo, de Art Attack, la primera versión de este programa tenía algunas diferencias, como por ejemplo que el cabezón no era la estatua tal y como la ¿Qué conocemos pido? actualmente, sino que era esto. No, mejor hubiera. Quizás No, cuando está mejor el Disney tomó el cabezón. poder sobre Art Attack, vio a bien reemplazar a esta persona por la estatua viviente del cabezón que Mira el dragoncito. ¿Es una tele china? ¿Televisión china? ya todos ubicamos. Artemanía. Eso es de España, ¿no? Artemaníacos. La primera vez que Art Attack llegó a Latinoamérica no fue la versión de Rui Torres, sino que fue la versión original doblada al español esa no y me. presentada por Neil. Esa no me Esta llegó en el año llegó a de tocar a mí. 1996 Yo no al tenía canal de cable. Discovery Kids y se llamó Yo no tenía Artemanía. Discovery Kids. El mensaje subliminal del dedo. En la versión española de Art Attack, en la última temporada, el presentador reveló que como ya estaban un poco cansados de tantas manualidades, hicieron un pequeño troleo. Él y una persona muy importante del staff de Art Attack vieron a bien realizar una manualidad la cual estaba llena de mensajes subliminales, o en otras palabras, ¿Qué? de mensajes ocultos. El presentador no dio muchos detalles de esto, no dijo exactamente en qué capítulo estaba esta manualidad ni nada. Lo único que dijo es que el mensaje subliminal está relacionado con un ¿Cómo? dedo. Ah. Banksy. ¿Qué es eso? Hace algún tiempo surgió una loca teoría en internet. Verán, para que entiendan el contexto, Banksy es un artista reconocido de Reino Unido. Artemanía del fue la que cual vi yo. no se Ah, sabe yo su no. Yo sí vi Art identidad. Attack. Él en su país y en otros países diferentes ha pintado ciertas obras de arte callejero o murales, pero nadie sabe su identidad. Simplemente de una noche a otra aparecen sus pinturas. Total, se podría decir que Banksy es el artista más famoso anónimo. Pero en una ocasión salió la teoría de que este artista muy probablemente era nada más y nada menos que Neil Buchanan, el creador de la serie Art Attack. Muchos rápidamente empezaron a atar cabos, ya que ambos son artistas, ambos son del mismo país, Neil tiene el tiempo de hacer este tipo de cosas. En fin, el rumor cobró tanta fuerza que al final en la página oficial de Neil, en donde él suele vender algunas de sus creaciones, tuvieron que publicar un mensaje en donde desmintieron los rumores. Ah, lo de que desmintieron. Neil es Banksy. Aunque vaya, muchos aún así siguen pensando que en realidad son la misma persona. La hija de Rui Torres. No, bro, no, ya no hablemos de cosas tristes, por favor. En este punto, creo yo, comienza la parte más oscura del iceberg. Y aunque no hay información 100% precisa, aún así he recolectado toda la información que he podido. Como todos sabemos, Rui Torres fue el presentador del primer Art Attack versión México, y a lo que tengo entendido era la versión oficial en casi todo Latinoamérica. Sí, cierto, chicos, eran toda Él terminó Latinoamérica. de grabar Art Attack Yo sé que en el año México sí. 2002. Lo poco que se sabía de Rui Torres es que estaba estudiando la universidad, que tenía una beca, que era un alumno con muy buenas calificaciones, al cual le apasionaba el arte y que tenía esposa y una hija. Lamentablemente se estima que en un punto del año 2003 al año 2008 su hija pierde la vida, aparentemente por una pulmonía. Chale. Muerte de Rui Torres.
Esto que les comento, repito, es algo de lo que no hay mucha información certera, pero las versiones que más suenan es que después del fallecimiento de su hija, Rui Torres obviamente pasó por una depresión muy fuerte. Esta situación fue algo que lo rebasó por completo y algo de lo que nunca se recuperó. Según la versión más sonada, el 24 de febrero del año 2008, Rui Torres perdió la vida aparentemente por una sobredosis de antidepresivos que él tomó. Chale. Y si bien nunca nadie confirmó la causa de su muerte, la universidad en donde él asistió confirmó que él había perdido la vida, ya que lanzó el comunicado que estás viendo en pantalla, en el cual le daban el pésame a la familia y amigos. Disney oculta fallecimiento. De hecho, sí, Disney siempre lo ocultó. Disney tiene una política interna de que cuando ocurre un suceso como estos, es decir, el fallecimiento de un presentador, simplemente guardan silencio. Ellos no dan públicamente el pésame Eso es a la cierto. familia. Ellos no dicen que uno de sus presentadores de una serie tan icónica como Art Attack ha perdido la vida. Pero tiene Y justo sentido, esto porque fue lo pues que hicieron en son esta muchos niños los que lo ven. Por mucho tiempo siguieron pasando los capítulos de Art Attack donde aparecía Rui Torres, y cuando llegó la hora de pasar nuevos episodios, lo que hicieron es que tomaron algunos capítulos de la versión española, es decir, la versión que conducía Jordi Cruz, y la doblaron al español latino, y listo, de esta manera ya había nuevos episodios de Art Attack en Latinoamérica. Disney nunca dio un comunicado de lo que realmente había pasado. El día que nunca llegó. ¿A qué se referirá? Muchos de los programas de Art Attack, Rui Torres los finalizaba diciendo al público que los vería en un próximo programa, y lamentablemente uno de los momentos más tristes de todo esto es pensar que hubo un programa en donde Rui Torres se despidió, le dijo a todos que los vería en un próximo programa, y esto simplemente nunca ocurrió. Sin duda, un momento muy triste, simplemente el día que nunca llegó. Es tu propio marco y ya se nos acabó el tiempo, pero te veo el próximo programa con más Art Attacks. Ya entendí. ¿Por qué dice que el día que nunca ¿Te ha llegó? parecido interesante la Te veo el próximo programa. Qué triste. Muy triste. A mí me gustaba mucho Art Attack y yo lo dejé de ver cuando dejó de aparecer Rui Torres. Sin embargo, el otro men, el Jordi, no me caía mal. Yo no sabía que era español porque aquí lo pasaban con un doblaje latino. Pero pues sí, al parecer sí es español. De hecho, cuando ahorita pasaron la entrevista que le hicieron y lo escuché hablar en español de España, dije, cabrón, ¿por qué me suena raro? Si yo recuerdo que los pocos capítulos que vi de Art Attack con Jordi no sonaba español de España. Y ahora ya entendí, pues lo doblaron al español latino. Es extraño de todos modos, porque sonaba distinto. Pero bueno.